para, para que no se nos vaya a caer. Bueno, ya María Alejandra bueno, listo. Ya está grabando, entonces vuelvo a nuestro WhatsApp. Ok, bien. O sea, lo que estábamos mencionando aquí en esta clase post decreto de paro indefinido, los motivos por los cuales estaba, y que pues van apareciendo algunos. Y estaba reflexionando sobre el problema de la vida, cómo lo humano ha tenido como preocupación directa el hecho de la vida, pero no simplemente como una conservación, sino lo de la vida humana. Y estaba aludiendo un poco al tema que la vida puede ser simplemente una carrocería, de emplear el ejemplo de los carros, es decir, de quedarme simplemente con una estructura somática. Y aludía a esto porque estaba pues presentando la idea que el ser humano es una criatura que tiene una confrontación y una búsqueda de la inmortalidad, pero no es una búsqueda de la inmortalidad de su estructura somática. Esto es, de volver al símil de la carrocería. La estructura somática, la carrocería, es un qué. Cuando uno se relaciona con otros, y si uno pregunta, uno casi no pregunta, o sea, es muy difícil preguntar ¿qué es el profesor Insuasti? Uno pregunta es ¿quién es el profesor Insuasti? Uno preguntaría ¿quién es Lluvia María? Uno no pregunta ¿qué es Lluvia María? Aunque pues cabe la terminología. El qué es va encaminado a rótulos, son rótulos. Pero nosotros, más que un qué, que también lo somos un quién. El quién no es nada que nos entregan los espejos, no es nada que nos entregan las fotografías, a no ser que sea una fotografía artística. El quién es, uno lo va encontrando en el trato con a otros seres, es algo que es difícil de señalar, y en esencia es la historia individual. Lo que uno dice, ese que está allá hablando es un Swasti, sin duda alguna, y no necesito ni verlo. Ese escrito, decía mi tía, no, ahí te reconozco, ese eres tú. Y no necesito estarlo firmando. Está esa impronta de un quién es. ¿Por qué lo mencionaba? Pues, bueno, esto es como monedas un poco, monedas no, sino muñecas rusas que se tejen ideas, conceptos unos entre otros. Porque la difícil distinción entre vida y vida humana nos llevó hace muy poco tiempo a tener todo un debate sobre el tema de la tauromaquia. Y a los toros se los tomaba como un quién, no como un qué. Es decir, como si tuvieran una historia particular individual. Diríamos sí y no. Okay. Me toca, o sea, tampoco soy tan tajante, abro un matiz. Yo tengo perros. Perros es un concepto que refiere un qué, ¿sí? Pero yo me queda difícil referenciarlo como perro. Yo digo, yo tengo a Kratos, y tengo a Tuscaret. El nombre los ha individualizado. Y tengo una manera muy particular de relacionarme con estas criaturitas. Desde antes de nacer a Tuscaret yo le daba un nombre. Y cuando me llegó de sorpresa Kratos, pues mi gran afán era darle un nombre, darle esa individualidad. Si uno tiene un hato ganadero, es muy probable que exista una niña que dice, no, ese toro es Pepe, y por favor a Pepe no me lo lleve allá a la fiesta brava, yo no quiero que me lo maten. Ella lo ha individualizado. Pero en términos generales, los toros de lidia, así como el hato de ganado, no tienen nombres, si acaso tienen números. Y ellos se reemplazan unos con otros, ¿sí?
Es decir, entre los animales existe no una procreación, sino una reproducción. Nosotros los reproducimos. De hecho, los toros de lidia están cultivados para la lidia, no tienen ninguna otra funcionalidad. Cuando uno introduce el concepto de que ellos tienen una vida cualificada, pues se pierde todo referente. No se sabe que se está peleando. Y al final todo termina sagrado y uno queda sin posibilidad de actuar, sin posibilidad de captar las diferencias. Es muy importante uno poder captar las diferencias, porque si uno no logra captar los matices, las diferencias, uno no puede enfrentar los problemas en su singularidad, en sus partes, y se queda uno simplemente, ok, cada quien quédese con su opinión, pero al final lo que termina es el mundo arrastrando con todos. Nosotros estamos aquí para confrontar, enfrentar, y esto solamente se puede a través de sutilezas, de matices, de cuestiones importantes. Cuestiones importantes que capta uno de acuerdo a una cierta formación. Y lo que hemos visto desde hace mucho tiempo los humanos es que nosotros somos una criatura, una especie rara, que tiene una ruptura. Y hemos tratado de enfrentar, de aclarar cuál es esa ruptura. Entonces lo que aparece allí es que nosotros procreamos. Procrear significa iniciar y terminar. Iniciar y terminar entonces genera una crisis de existencia que va a ser resuelta a través de los mitos, a través de la religión, y que lentamente la filosofía va a empezar a crear a través, dar otra respuesta que es la creación de la historia, de lo grandioso, ¿sí? Entonces, la búsqueda de lo grandioso es una búsqueda de generar memoria. Cuando estamos en ese universo, es evidente que no estamos aquí simplemente para alimentarnos, no estamos aquí únicamente para reproducirnos. Eso es característica de la vida y eso hay que tenerlo. Pero si nos quedamos allí, no se ha logrado nada y seguimos en esas grandes crisis. Estaba notando que nosotros tenemos un problema que se enmarca en un problema general, que es la reducción de la complejidad humana en entramados y relaciones netamente económicas, en función de necesidad. Por eso es que la economía va a ser elemento nuclear de la modernidad. No en el sentido de que sea un hecho para sacar pecho, sino es una situación problemática, porque lo humano, si bien requiere lo económico, en tanto es humano, es lo que se dice, es mucho más que eso. Aparecemos nosotros en la modernidad y van a empezar a salir todo tipo de crisis. Primera crisis, por ejemplo, aquí simplemente lo que hago es adelantar un poco, es una búsqueda hacia la intimidad. Eso va a ser un poco en el arte, una expresión, digamos, no científica, lo que se va a llamar como el romanticismo. Hay una búsqueda hacia la intimidad. ¿Por qué hay una búsqueda hacia la intimidad? Porque en la relación económica yo quedo como un qué. Se pierde el quién es. Y yo al menos necesito encontrarme como un quién es. Que los otros no se den cuenta quién soy yo, ok, pero el problema más grave es cuando ni siquiera yo me doy cuenta quién soy. Quedo simplemente como una relación netamente instrumental. Es decir, siento que me usan y uso a los demás. Cuando yo estoy siendo usado, pues siento el dolor, porque uno dice, uff, aquí falta mucho y esto me está golpeando. Y uno no logra saber realmente qué es lo que está pasando, pero está sintiendo eso. Entonces hay una búsqueda muy fuerte hacia ese mundo interior de encontrarse uno, ya que en la parte de las relaciones con nosotros solamente son relaciones netamente de necesidad, de utilidad. Y va a venir luego una nueva crisis muy fuerte en el siglo XX, en la cual ni siquiera ese romanticismo da razón. Es una crisis que viene desde la religiosidad en nuestro mundo occidente, del catolicismo, son los que lo van a iniciar,
que es la crisis del existencialismo. El sentido de la vida, ¿para qué vivir? O sea, ¿por qué estamos acá? Eso es una pérdida de futuro, tal como la tenemos en estos momentos, es decir, como lo habíamos referenciado en relación a la marcha de los jóvenes, o el encuentro de los jóvenes allí, de los estudiantes, esa pérdida de futuro. Es una crisis de existencia que nosotros como humanos lo hemos tenido. Y la filosofía entonces se lanza en eso y va a aparecer toda esa corriente existencialista. Un filósofo muy importante francés, Camus, en un ensayo exquisito que lo titula El mito de Sísifo, inicia señalando que el problema esencial de la filosofía es aclarar si la vida nuestra tiene sentido de ser vivida, ¿sí? Entonces, ahí se está moviendo, no solamente como colombianos, sino como habitantes del planeta, que aquí hay unos problemas. ¿Cuál es el problema? Entonces podríamos decir que vivimos, que algunos logran vivir con, si se quiere, con elementos materiales, que muchos, a pesar de tener la fuerza económica del planeta Tierra de evitar esos problemas materiales, no lo logran solucionar, digamos, uno podría decir mezquindad, pero también son unos problemas de entramado económico, es decir, el entramado económico solamente se está moviendo con la faceta de yo qué tanto puedo ganar. Los demás son instrumentos, eso es todo, ¿no? Se ha perdido completamente, si ustedes quieren, la faceta de solidaridad que venían del mundo religioso. El mundo económico es maximizar los medios en función de un fin. Y el hecho protagónico del mundo económico es el fin. Y el hecho, digamos, más fuerte del mundo económico es lograr un fin con el menor esfuerzo posible. De allí que, por ejemplo, la corrupción es un hecho fantástico de la economía. O sea, la corrupción logra resultados con mínimo esfuerzo. Desde una perspectiva económica, la corrupción no es criticable, me parece. Es una deformidad humana, pero dentro del, digamos, de la dinámica económica se logra. Y no es, y la corrupción no es, digamos, elemento nuevo. Aparece como una gran crisis ya de reflexión en el mundo griego. En la República vamos a tener una confrontación con el tema de la invisibilidad. El tema de la invisibilidad es encantador y fascinante en el mundo económico. ¿Por qué es encantador la invisibilidad? Porque quien es invisible puede lograr sus objetivos sin gastarse muchos en sus objetivos y utilizar cualquier medio sin ningún tipo de condena. O sea, se sale del tramado de las relaciones públicas, visuales. Él queda moviéndose por debajo y logrando precisamente esos grandes objetivos, ¿sí? Entonces, la relación económica es una relación fascinante que genera tensiones, no dentro de la dinámica económica, porque pues esa sería mi postura, o sea, la corrupción no es criticable desde una mirada económica, para nada. Podríamos decir, ahí hay problemas de transparencia de mercado y tendríamos que pulir un poco más eso, pero el corrupto logra el hecho económico, maximizar un fin con los mínimos medios, ese es el gran objetivo. La corrupción es un problema desde otra perspectiva, esa otra perspectiva es la que se nos ha perdido, o no encontramos algo que lo complace, que lo reemplace. ¿Cuál es esa otra perspectiva? Tampoco sabemos cuál es esa otra perspectiva porque no sabemos, no tenemos una manera de entender nuestra vida distinta precisamente del enfrentar la necesidad, de enfrentar el entramado económico. De allí que hay todo un reto para el planeta, no es meramente un reto nuestro. Yo puedo aquí hablar con ustedes y mostrarles las crisis que surgen a partir de Hannah Arendt.
Y ese va a ser un proceso que si nos lo permiten las circunstancias, nos va a tomar un semestre. Y va a depender también de la energía, de que ustedes miren que haya ahí otros elementos interesantes, de que no sea simplemente compromiso con una materia, con una nota. Pero en el mejor de los casos, voy a tener aquí 40, 43 estudiantes, pensando también en el mejor de los casos, haciendo grandes esfuerzos a Hannah Arendt sobre esa crisis de la economía. Ahí no hemos hecho nada, porque solamente somos, incluyéndome, seríamos 41 en ese campo. Neiva, solamente son más de 300.000 personas, donde difícilmente por su día a día y su afán van a tener estos contactos, donde no van a tener digamos, esa inclinación a la reflexión. Y entonces vuelve a ser candente el problema. ¿Cómo muestro una alternativa, no meramente a los que tienen la capacidad de pensar, de detenerse a gustar un libro, de entrar en toda esa línea de pensamiento con el mundo griego, sino cómo puedo llevarles a la gran mayoría de la población que no tiene estos espacios un universo que no sea meramente económico? Es más o menos el problema que tiene en estos momentos la humanidad. ¿Qué hay? ¿Qué posibilidades? ¿Qué respuestas podemos dar? La parte intelectual es muy selecta, muy selectiva, pero nosotros necesitamos respuestas masivas. Eso lo hacía la religión. O sea, el mundo religioso, si usted lo que llaman católico, señalaba que lo humano tenía un mundo mucho más complejo, que no era simplemente el estarse alimentando. Y habían valores que eran netamente sagrados, que después van a decantarse como esos elementos de solidaridad, esos amores al prójimo, esa capacidad de entrega, darse a los otros. Eso lo tenía muy claro el mundo católico y podía llegar a un gran número a través de la iglesia. Pero también la institución católica tuvo problemas. Cuando uno lee a Humberto Eco, en esa reflexión maravillosa que hace Humberto Eco, es, digamos, un filósofo, un filólogo es el que piensa las palabras, también es un gran escritor, tuvo un texto maravilloso en la década de los 80 que se los recomiendo que lo lean, que es El nombre de la rosa. En el texto que yo estoy citando, pensando, es sobre la Edad Media, y él se tiene a pensar es por qué ese afán de construir catedrales que tiene el mundo católico, por qué ese afán de llenar las catedrales de belleza, por qué ese afán de crear la música religiosa que se va a llamar música religiosa del cristianismo, por qué va a aparecer la música tonal con los cantos gregorianos. Y la respuesta que él va dando es, todo esto se está haciendo para atraer a las personas. Se necesita atraerlas, no como una fuerza de dominio, sino para mostrarles que lo humano no es simplemente supervivencia. Y lo lograron, pues más o menos lo lograron. Lo perdemos, y la pérdida es, pues sin volver atrás. Nosotros en Occidente, a través de la reforma, la contrarreforma, no podemos volver a un estado teocrático. Algunos intentan hacer eso, pero es evidente que no, hay una pluralidad de creencias. Somos cada vez más individuos. Es imposible volver a un mundo anterior de la modernidad que tenía verdades y un camino a seguir que daba pautas de vida. Nosotros no lo tenemos y tenemos esa dificultad. Entonces, ¿qué? ¿Para dónde? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y ese es el marco que hay en estos momentos. Entonces, con esto, lo que quiero decir, yo necesito, me encanta tu carrocería. Bueno, es que lo que sucede, yo estoy aquí en la pérgola y aunque hoy no está cayendo tanto la luz del sol, me refleja fuerte en la pantalla. Entonces, quien tenga, por favor, elementos, cuando quiera decir algo,
para editar, para pensar entre todos. Tome la palabra, abra el micrófono y hable, ¿sí? Y esa es la invitación. Lo que quiero señalar, pues ya que estamos aquí, es primero que tenemos problemas, pero no son anormales, son problemas graves, son los problemas de la humanidad, que cada vez se hacen más fuertes a partir de un cambio muy interesante, que es el cambio de la modernidad 1600, 1700, ¿sí? Que cómo se puede cantar, que es la reducción de las modos de relacionarnos simplemente a la faceta netamente económica. Que hay problemas que se pueden señalar, por ejemplo, los problemas muy concretos que estaba hablando aquí de corrupción, pero que no son señalables como problemas desde la economía. ¿Por qué? Entonces es simplemente una idea que expongo así muy clara, muy sencilla, con la cual ustedes pueden pensarse. Estoy diciendo, la economía es una faceta de lo viviente que tiene que ver con la necesidad, con suplir la necesidad. Es el primer criterio. Y lo segundo es que la economía tiene un elemento fundamental, digamos, una máxima, y es lograr objetivos con el menor esfuerzo posible, porque eso es maximizar la ganancia. Se quiere eso. Entonces, cuando uno en atletismo está hablando de la economía del esfuerzo, está precisamente preocupado en eso. ¿Cómo se mejora el estilo para que el gasto energético sea eficiente? Que si yo voy a correr 42 kilómetros, ese esfuerzo con un cambio de estilo equivale a como cuando yo antes, con un estilo anterior, estaba enfrentando 20 kilómetros. Es decir, es una economía mayúscula y en el sentido de rendimiento es formidable. Esas facetas económicas no solamente están en relación con el dinero, no están meramente en relación con el alimento, sino que en principio mueven la manera como pensamos el universo. Entonces, en las leyes de la física, las leyes se arman también con un criterio económico, y es que el universo lo pensamos que está buscando siempre el resultado más efectivo con el menor esfuerzo. Y hay una ciencia física muy interesante que es la entropía. La entropía, que es un estudio sobre si se quiere, sobre la temperatura, sobre la energía, ella dice en uno de sus enunciados que todo sistema busca menor gasto energético. Es decir, que si yo elevo este celular, aquí hay un aumento de la entropía, pero que él digamos, en su sistema natural, en su disposición natural, buscaría el menor estado de energía. Todo busca el menor estado de energía, la mayor conservación, ¿sí? Es lo que hay. Nosotros, como seres vivos, y más aún como seres individuales que creamos, somos un derroche de energía. Vamos en contravía de la economía. Esta clase es un ejemplo de eso. Lo más sencillo era que nadie estuviera. Aquí estamos en un derroche. ¿Por qué es un derroche? Porque perfectamente esto puede conducir a ninguna parte puntual. Que se diga el semestre se canceló. Entonces, cualquiera podría decir, hubiera preferido haberme quedado todas estas horas en vez de estar escuchando al profesor Insuasti durmiendo. ¿Sí? Pero somos eso, es decir, la vida misma es un derroche, y más la vida creativa, es capaz de derrocharse. Entonces, uno muchas veces puede decir, sí, yo sé que esto me va a costar mucho, pero no me importa. Es mi faceta, en términos muy concretos, prácticos, entonces para que no suene esto tan abstracto y concreto. Si en ustedes no lo ven en un derroche, en mi caso es un derroche, porque soy profesor de catedrático. No existe ninguna remuneración con esto, pero yo soy consecuente, coherente con lo que hago, me encantan estas cuestiones y es derroche. Cualquiera diría, no, pues,
Usted si no le pagan, no está, y se acabó, ¿sí? Entonces, esos son elementos extremadamente interesantes que veo que es muy importante pensarlos, pero como problema de la humanidad, sabemos que eso le llegan a algunos cuantos, no basta. Y para cerrar entonces ese pequeño primera parte del día de hoy, la economía, es decir, ustedes, el universo económico, frente a estos problemas de cómo generar lo humano, da una respuesta. Se han intentado respuestas por fuera de la economía, pero la respuesta que yo estoy trabajando desde hace algún tiempo es dentro de la economía. ¿Qué significa? Significa que yo me voy a mover, o que los que estamos ahí nos movemos con una máxima, y es que todos los involucrados en el entramado económico tienen un principio rector, y es la búsqueda de satisfacer los propios intereses. Cada quien está en función de sus propios intereses. Puede que existan otras cosas que lo están motivando, pero eso sería el elemento común. Y la idea es cómo a partir de ese criterio, sin nada exterior, de buscar la propia satisfacción, puedo, no es tanto romperlo, sino generar como una implosión. Es decir, no que explote, sino que aflore. Así, es como que se abran las dimensiones a partir de ese mismo criterio de satisfacer los propios intereses, pero que se encuentren otros. Moverme dentro del criterio de utilidad, pero encontrar cómo a partir del mismo criterio de utilidad, sin entrar a decirle eso es bueno, eso es malo, sino usándolo, puedo hacer que el ser humano encuentre una manera diferente de relacionarse. Y esa fue la propuesta inicial de la economía en la modernidad, en la Revolución Escocesa y en Inglaterra. El liberalismo es eso. Es decir, ¿qué es lo que ellos van a centrar? Una cuestión que de pronto iremos a reflexionar, que es el tema del lujo. El lujo son objetos, en principio son objetos, pero también el objeto por sí no es lujo. Es un objeto que entra en relación con un sujeto que ve más allá de algo que es necesario. Encuentra disfrutes que no están meramente en el criterio de necesidad. Entonces, yo tendría aquí un libro. Podría volver al tema de la carrocería, de los carros, de las motos. Máximo lo abandonó, pero perfectamente Máximo hubiera podido seguir en ese universo. Entonces, las motos, él puede empezar a relacionarse con la historia de las motos, cómo fueron creadas, encontrar los pequeños cambios que hay entre una moto y otra, en la manera como han sido construidas. Ese conocimiento va generando una sensibilidad que hace que capte ciertos matices que los otros no captan. Y entonces la moto no va a ser simplemente algo necesario, tampoco va a ser algo para mostrarle al otro que yo soy capaz de tener eso y usted no, sino que la moto refleja una sensibilidad que se ha refinado, que es lo mismo que sucede con los cuadros o con los libros. Entonces yo compro un Gauguin, pero para disfrutar un Gauguin tengo que vincularme con la pintura en esos momentos, tengo que empezar a pulirme para captar precisamente lo que me enriquece ese texto, ¿sí? Es a través de eso que comienza a aparecer el lujo. Cuando no está ese cultivo, es simplemente ostentación. Entonces el narcotráfico va a tener cuadros de Gauguin, va a tener cuadros de Chagall, va a tener motos y armas llenas, enmarcadas o con partes en oro. En ciertos momentos, Ferraris, carros de distintas gamas, en ciertos momentos los sacarán y los mostrarán. Casi siempre compraban tantos que los metían en un sótano. Y allá también iba Chagall, el cuadro de Chagall, pintor ruso, cuadros de Gauguin, cuadros de Van Gogh, cuadros de Miró, allá al sótano. Compraban muchos libros, sí, muchos libros, y llenaban las bibliotecas de libros,
pero era simplemente formas de inversión, en el mejor de los casos. Se tiene tanto dinero y ¿qué hago con el dinero? ¿Que se me pudren las bolsas? Pues compremos esto porque puedo, no sé para qué sirve, ahí lo llenamos. Eso no es ningún lujo, eso es mera ostentación y esas personas no están generando una refinación a partir de la economía, a partir de la relación económica. Están en el universo económico pero completamente perdidos, que es más o menos lo que nos sucede, independientemente de la cantidad de dinero que se tenga. Entonces el lujo aparece como una respuesta desde el mundo económico para decirle a las personas, para mostrarle a las personas que pueden tener objetos, este es un objeto, un libro, un producto del trabajo, pero es un producto del trabajo que tú aprecias, no por mostrarle a los otros, sino porque hace parte de una historia particular de tu vida, es decir, ahí mismo tú comienzas a transformarse en un quién, en encontrar lo humano. Entonces, cuando tú vas a una biblioteca de un narco, la biblioteca no dice nada del narco, pero cuando tú vienes a la biblioteca mía, por pequeña que seas, entonces tú empiezas a encontrar una historia. Entonces encuentras al Principito, encuentras al Quijote, encuentras a Ana Arendt, encuentras ciertos textos, no cantidades, pero son textos que están hablando de un quién es. Esas son las particularidades. Y eso refleja un lujo, en el sentido de que hay una relación no meramente de necesidad, sino de algo más. Y comienza a aparecer lo humano. Esa fue una respuesta que está ahí, que yo estoy trabajando, estudiando. Es una respuesta llamativa de cómo se puede encontrar nuevamente la humanidad, de cómo se pueden desarrollar, digamos, en una perspectiva técnica, los sentimientos morales a partir de la economía. Habrán otros. De momento, lo cierto es que todavía no lo hemos logrado. Y no lo hemos logrado a tal punto, pues, que miren los desastres. Estamos mal, o sea, no solamente Colombia, sino el planeta. Miren ustedes, o sea, Colombia ha tenido en este mes, 2 meses, o sea, hablo de Colombia, nación, no estoy haciendo una división entre buenos y malos. O sea, hay una imagen que aquí estamos en el peor de las dictaduras. Eso se ha montado, ok, de asumirlo. Pero vayan ustedes, miren, por ejemplo, los Estados Unidos. Los Estados Unidos es muy interesante porque pues, es nuestro aliado, pero también nos ha puesto, o al gobierno le ha dicho, pilas allá con la policía, algo por el estilo. Bien, ok. Pero miremos, en cuestiones tan elementales, dijeron, ahora les vamos a donar a América Latina 6 millones de vacunas. 6 millones para América Latina. 6 millones para Colombia serían poquito. Van a donar 6 millones para América Latina. Pero en términos concretos, los Estados Unidos están utilizando todas las vacunas que le están sobrando, no sé si por planificación, pero de hecho lo están haciendo, como un gancho de turismo, de reactivación. Esto es falta de coherencia. O sea, es un elemento netamente eso. A mí, en lo personal, me saca la piedra. ¿Por qué se dice una cosa y no se es capaz de tener coherencia? Cuesta. ¿Por qué cuesta y por qué es difícil? Porque es que el universo económico no busca eso. Cuando yo soy netamente económico, estoy en función de mí mismo, sea Estado, sea individuo, y no me importa estar cambiando con tal de salvar mi pellejo y de con tal de tener lo que quiero en ese momento. Esas es las reducciones que están. Y no solamente en Estados Unidos, Europa mismo tiene ha tenido y tiene estos problemas, como iremos ahora a mirar cuando reconstruimos un poco a Hannah Arendt. Entonces, mi lectura es, sí, tenemos problemas, pero no solamente como colombianos, sino como personas que hacen parte de una especie, y ese problema en principio es que se nos ha perdido la humanidad. ¿Cómo construirla? ¿Cómo encontrarla? ¿Cómo rociarla a todos? ¿Cómo hacer que caiga del cielo en lluvia o bajo la majestad del sol? Es un problema muy difícil.
está muy complicado, no está nada fácil de resolverse. ¿Qué significa en términos muy concretos? Que si hay negociación del paro, si hay negociación de los representantes del paro con el gobierno, si se llega a algo, si no se logra nada, en tanto sean simplemente problemas económicos, todavía no hemos hecho nada. O sea, hay muchísimo, y ese muchísimo son esfuerzos muy complicados, que parten del hecho de tratar, primero de entender cuál es nuestro problema. Muy difícil, ¿sí? Nosotros iremos a uno, que ya lo he mencionado, que es precisamente una crisis de la humanidad. Se nos ha esfumado la humanidad, no la encontramos por ningún lado, ¿sí? Se nos está desbaratando constantemente. Tenemos digamos, la gracia de que aunque se nos desbarata, somos tan poderosos que todavía no nos desbaratamos totalmente. Es decir, ahí resistimos, aguantamos, dando como tiempo al tiempo de mirar otra vez, rehacernos. Pero sí, vamos como en un momento en que puede florecer una nueva dimensión, pero que no va a llegar del cielo. Sin duda eso no va a llegar como grandes productos, no hay recetas. Y estamos en eso, ¿sí? Bien, pues eso era en principio digamos, el gran paréntesis de por qué yo, no solamente en relación a ustedes, sino en relación a todos mis cursos, aparezco. Y comienzo a hablar y escuchándolos a ustedes, así estemos pues, en este no futuro, que no sabemos mayor cosa. Nosotros, pues, no se les olvide que cuando quieran hablar, participan. Este es nuestro espacio, pues yo no sé muy bien cómo funciona eso, la grabación, espero que sea simplemente para nosotros, pero si no es para nosotros, pues los que vayan a hablar, pues tengan, pues, sitúense hablando a un cualquiera. En el caso mío no hay ningún problema, pues ahora ya les envié a mi clase de la mañana los contenidos, el programa, diciendo que sí habíamos estado en clase y no clase, no es difícil de precisarlo, pero que en estas 3 semanas, 4, no, o sea, no se puede ir con ningún tipo de notas. Y cuando lleguen los demás, si es que hay un iniciar, pues estaremos en relación a las notas. En principio, con los que se pueda ir salvando este espacio para no perder la dinámica y bueno, creo que también es un hecho concreto, es decir, hay alguien que impone el paro y nosotros tenemos una situación distinta a las personas del campo. Las personas del campo, algunos van voluntariamente, pero hay muchos, yo no sabría cuantificarlo, que van por la finca con listado diciéndole, señor, usted tiene que ir y tiene que llevar 4 o 5 trabajadores con listado. Es una fuerza ahí mucho más fuerte. Golpea más. Yo la he tenido, a mí me dijeron, Camilo, usted no puede dictar clase, pero bueno, yo sigo, no, ahí estoy. No. Si llegan a aparecer pues indignaciones, diría, pues son clases y no clases como lo que estamos haciendo, es decir, tratando de pensarnos un poco a partir no de decir cualquier cosa, sino del marco que estamos tratando de armar para esta teoría del conocimiento, esta epistemología. ¿Alguien iba a hablar? Sí, señor. David Profesor. Andrés Olaya. Sí, señor. Profe, ¿qué le Sí, iba a decir? sí, señor. Lo que pasa, hubo una polémica que hace unas semanas hubo como un video ahí compartido en Facebook en donde unos estudiantes apoyaban el paro y entonces lo oficializaron como paro y subieron un supuesto comunicado que rondaba por Facebook, ¿sí? Un Sí. comunicado que no tenía ni número de acta, ni número de comunicado, ni tenía la firma del vicerrector, nada. Ujú, Y aparte de eso, diciendo que eso era oficial cuando no lo era, ¿sí? sí. Como por obvias razones eso no es válido, entonces por esa razón los docentes como tienen un contrato firmado que hay que responder a la universidad sobre las clases, ¿sí? Pues Ujú, hasta que no haya algo oficial cargado en la plataforma de la universidad como tal, pues las clases se dan a normalidad, ¿sí? Todos los docentes han estado dando clases, bueno, por mi parte sí se han dado clases. Otra cosa es que
como digo, yo entiendo la causa de la universidad, ¿sí? Que Ujú, la universidad, como todas las universidades, tienen problemas, ¿sí? Algo de que no estoy de acuerdo es que una participación de menos del 17% hayan participado en esa asamblea apoyando un paro, una cantidad mínima, no nos representa como estudiantes. Un supuesto comunicado falso que rondaba por Facebook, obligando a los estudiantes que se salgan las clases, esto no me parece bien, no me parece justo que uno esté haciendo esas cosas, ¿sí? Y que estudiantes que nos representan hagan esas cosas, ¿sí? Para ujú. mí eso es algo muy deliberado. Otra cosa que quiero sumarle a esto es que por ahora, ¿sí? Por ahora, como le decía, toda universidad tiene sus problemas. La USCO no es la única, ¿sí? Y no por eso, entonces tenemos que vivir de paros toda la vida, como la solución a nuestros problemas. Para eso hay plantones, para eso hay mesas de diálogos, para eso hay asambleas permanentes, para eso hay muchísimos medios. Yo no sé por qué esto no se manda a recoger. Ya es hora de pensar diferente, ya es hora de estar hablando, es que paro para una cosa, paro para otra, y entonces, ¿a qué vinimos a la universidad? Yo vine a estudiar, ¿sí? Yo apoyo la causa, pero hay otras maneras también de solucionar las cosas, ¿sí? Hay otras Ujú. maneras para participar que no sea obligarnos a hacer paros toda la vida. Entonces, por esa razón, ese supuesto comunicado no ha sido válido, porque no es comunicado todavía. Por esas razones, las clases se dan a normalidad y pues vamos a esperar de aquí en adelante, pues a ver qué pasa, si se hace una reunión más organizada, a mirar cómo se define la situación de la universidad. Pero por ahora, todo está en normalidad y las clases se dan a normalidad, profe. Pues David, ok, yo tengo clases en economía, tengo clases en derecho, que todavía no hemos iniciado porque son los lunes, y tengo clases en la Facultad de Educación. Eh, Puntualmente, o sea, en ese pequeño paréntesis ya muy técnico, la jefe de programa de psicopedagogía, el jueves de la semana pasada, el juicio fue muy claro para nosotros. Digo, no está permitido dictar clases. Esa era la idea. Yo no lo tomé, o sea, pero eso fue. Los demás compañeros, profesores, comenzaron como a excusarse porque iban a estar en clases y demás cosas. Yo no entendía por qué se tenían que excusar, pero en términos concretos fue eso. Habían mandado la cantidad de votos apoyando el paro indefinido tanto de estudiantes como profesores, ¿sí? Dentro de la universidad, pues el ambiente no es claro. Me encanta que tú hayas tenido clases, creo que es como más estable en la Facultad de Economía. En la Facultad de Educación, esta mañana, 3 estudiantes, al final me quedé con uno, mañana iré a mirar. El jueves, después del paro, llegaron como 5 y nos quedamos como 3 y hubo pues una estudiante que se fue molesta por mi postura frente al paro. El viernes como 3 más. O sea, en educación sí, por muchas cosas pueden que no estén asistiendo. No sé si es solamente en relación a mi curso y en relación ya al departamento, la directriz es esa. En relación a los contratos, pues yo no soy especialista en esto, pero nosotros hemos tenido muchos paros en la universidad antes eh, de la pandemia, no solamente en la subcolombiana, sino pues yo lo he vivido como estudiantes, eso es como pan nuestro de cada día en las universidades públicas. Como profesor catedrático, la universidad no tiene ningún problema, la universidad simplemente no nos paga. Eso es todo, eso es lo que sé. Ese es el carácter muy concreto. Ellos suspenden el pago. Los primeros afectados, y no sé si somos los únicos, somos, en términos económicos, somos los catedráticos. La universidad, esto es un contrato por prestación de servicios y ellos en cualquier momento lo suspenden de manera unilateral. Que lo estén dando los profesores, pues me alegra muchísimo. Y sobre todo más si tú tienes profesores catedráticos y los están haciendo, ¿sí? Esto significa, esto es mucho más que si fuera un profesor de tiempo completo. El profesor de tiempo completo no lo está haciendo. Con eso lo que estoy diciendo es, pues, la normalidad universitaria no es tan normal
Y lo otro es que siempre, o sea, no es solamente ahora, siempre es un grupo el que maneja. Y un grupo complicado. Yo pues no sé si lo leyeron o no sé si estaban ahí, pero yo en uno de los comunicados muy, digamos, emocionales, así rápidos, señalaba como una estudiante, cuando decidíamos el viernes sobre el destino de nuestra clase, me preguntó cuántos somos. Aquí también María creo que me dijo, no, aquí estamos 8, aquí ya pasamos de los 8, estamos como en 20. Y yo le dije, pues somos como, ¿cuántos somos? Entonces ella me preguntó, yo le dije, somos mínimo 30 en relación al curso. Entonces, como nada más estábamos como unos 7, 5 personas, mi profesor, no podemos decidir. Yo le dije, maravilloso. O sea, cuando uno está pensando, tiene conciencia de los demás. En la asamblea, 1.200 votos de estudiantes por el paro indefinido y un número menor de votos de los profesores, decidieron, contándolo malito, o sea, yo lo conté mal, 15.000 estudiantes, solamente estudiantes son 15.000. Es mucho más, yo pensaría que son por lo menos unos 17.000 estudiantes, si no más, sin contar profesores, sin contar todo lo que hace parte del sistema administrativo y demás, ¿sí? Sí, Entonces, profesor. Sí, profesor, por eso yo decía, menos del 17% no va a decidir el destino de la universidad. pero lo Me deciden. parece, me parece por eso, pero no me parece eso correcto. Además, la universidad no la compone simplemente unos estudiantes que quieren paro. También la Sí. componen muchas otras dependencias como la vicerrectoría, el Consejo Superior Administrativo y otras dependencias de la universidad, las cuales no las conozco porque la universidad es bastante grande, me imagino, ¿sí? Sí, Entonces, bueno, por esa estamos razón, 21. otras dependencias también deben pronunciarse, ¿sí? Uno no Pero puede no, ser, no se puede guiar de 37 estudiantes que estuvieron en esa reunión para decirles destino de la universidad, a decirme qué tengo o qué no tengo que hacer. ¿Puedo o hablar? sea, Buenas tardes. sí, José Luis, espera un momentico, José Luis, ya te doy la palabra. Eh, o sea, dos cosas, que estamos aquí metiendo problemas, aprovechando el espacio. Algo que yo le recomiendo mucho a Máximo. Uno puede situar un problema en lo que debe ser, lo que debería ser, y uno tiene que plantearlo como algo que debería ser, pero también tiene que tener mucho la capacidad de poder leer lo que es, lo que sucede. Así a uno no le agrade. A mí nunca me ha agradado. O sea, esto no es nuevo lo que nos está sucediendo. Los paros en la universidad siempre lo deciden un grupo de personas. Y ahí es todavía mucho más fuerte porque no tenemos este vínculo. Cerrado, cerrado y se acabó. Eh, lo que uno se puede decir es qué incapacidad qué incapacidad para ser coherentes. Tú puedes decir, mira, un grupo no puede decidir por todos. Yo lo pondría en un debate más intelectual. Yo diría, uno de los elementos de la marcha es el problema de inclusión económica. Hay un tema de cómo hacer de la economía algo más equitativo en la sociedad. Ese es un elemento. Pero también está el tema de participación política. Yo no puedo entender cómo unas personas preocupadas por mejorar el tema de participación política son capaces de asumir esto, es decir, ponerse de espaldas a lo que ellos están decidiendo. Es evidente que hubo una falla en la participación, sea porque no existían los instrumentos, sea porque no era llamativa. Lo cierto es que no hubo participación, y si queremos defender el hecho de una participación de todos, yo no puedo estar profesando la idea y al mismo tiempo situándome de espaldas, ¿sí? Es lo que diría en relación a eso que ha acontecido, desde una perspectiva netamente teórica, ¿no? No entrando, o sea, creo que en estos problemas, uno de los grandes esfuerzos que tenemos que hacer un poco, si es que no nos coge la furia, es tratar de no situarnos en combate contra los otros. Creo que no está bien porque se siente uno mal y al final no termina nada bien. Uno dice, ah, qué aburrido, eso no dice absolutamente nada. Es la parte personal mía, ¿sí? Lo que está en esa línea. José Luis, y ya si David quiere volver a hablar, por supuesto. José Bueno, Luis. pues yo quería decirle algo al compañero. Primero, pues, ante todo que respeto la postura que él tiene. Y pues si eso es lo que él piensa, pues es cosa de él. Uh -huh.
Primero, pues cuando se hicieron las votaciones, como es normal en Colombia, cuando es momento de decidir y es momento de tomar decisiones, la gente no participa. Se vio en esas votaciones, se están viendo en estas votaciones que hay por ahí rondando, apenas han votado como 4.500 personas y se supone que en Neiva solo hay como 12.000. Entonces el problema no es que elijan unos pocos, el problema es que no participa la gente. Ahora le hago memoria al compañero. En el 2019, como en noviembre, octubre, cuando hubo ese accidente que mataron al policía con una papabomba, esa noche en que se decidía si había paro indefinido o había paro escalonado, habíamos por ahí unas, si le pongo exagerado, ya no recuerdo, unas 2.000 personas que nos estuvimos como hasta las 9 de la noche. Aquí en esta clase habemos como 3 compañeros que nos estuvimos hasta el último momento para participar. El problema no es que unos pocos tomen la decisión, el problema es que no participa la gente. Y respecto a esa postura, que los paros hay que mandarlos a recoger, le recuerdo al compañero que gracias a esos paros tenemos matrícula cero algunos, descuentos otros, y por otra parte, gracias a esos paros que hacen a nivel nacional, quitaron la reforma tributaria. Entonces, yo pienso que lo que hay que mandar a recoger no es los paros ni nada por el estilo, es ese pensamiento que la verdad, con todo respeto, se lo digo que me parece muy pobre, no es más. Ok, bueno, José Luis, está bien. Bien, entonces lo primero es, estamos en un salón de clase. La situación es sí, de poner la voz un poco tensa, quebrada y demás. Bueno, Sí, yo creo profesor, que... la situación es que todos ganemos sin ir a perjudicar a otros. Sí, David, Como le a ver, dije, no espérate. todo mundo está en la universidad para vivir en paro, ¿sí? La gente también ingresa a la universidad para estudiar, ¿sí? No para no estar dependiendo de paros. Ok, Y como le digo, entonces, hay causas, yo las entiendo. También hay otros medios que no obligarnos siempre toda la vida a hacer de paros, a vivir de paros. ok, Otra cosa es que todo el mundo, la idea es ganar todos, sí, ganemos todos nuestros propósitos, pero sin perjudicar a otros, ok, ¿sí? listo. Una cuestión, entonces, a ver, estas son situaciones donde, donde se forman rápidamente partidos. Formar partidos, el problema del partido es que queda uno en la frase de José Luis, no es solamente para José Luis, sino para cualquiera de los partidos. Yo entiendo lo que dice, lo respeto. Ok, queda hasta ahí, es decir, usted con su idea, yo con la mía. Y ese para mí es el problema. Ese es precisamente el problema. Que, que no se forma el vínculo. El vínculo no significa necesariamente que se participe en un mismo horizonte, sino que se construya el problema sobre el cual estamos. Ok. Por ejemplo, independientemente, David lo introdujo, José Luis lo plantea en el tema de la participación. La gente no participa, David lo está diciendo en otro sentido, unos cuantos eligieron. Y lo que yo plantearía es precisamente eso, es decir, el tema de ejercicio académico y ejercicio intelectual. Todos somos claros, tanto en la línea de los que apoyaron el paro como los que lo están viendo entre el otro lado, que no hubo participación. Okay. Uno puede decir, la gente no participa y bueno, si no participa se fregaron y nos vamos con los que participaron. Pero entonces yo digo, no, no puede ser. No puede ser porque precisamente en el contexto de la nación yo estoy pensando que hay un problema de inclusión política, de que las decisiones las están tomando unos y no todos. Y mi idea, lo que yo pienso es, uno tiene que ser coherente, alguien tiene que intentar ser coherente. Es decir, hacer las cosas con la coherencia que está. Que era lo que yo mencionaba y que alguien después en educación me preguntó sobre el asunto del Che, en la nota que yo puse. El Che es representante de la universidad pública.
No hay universidad pública que no tenga el Che. Puede existir otros, pero el Che está. En la Nacional tenemos la Plaza Che. Al lado de la Plaza Che, detrás de la Biblioteca Central, tenemos el Campo Freud, donde van todas las personas de las distintas universidades donde no les permiten, allá iban a fumar marihuana, así como más o menos nos acontece a nosotros en la misma edificio central y a veces en el estadio. El Che forma historia, forma recuerdo, forma grandiosidad. Lo estoy diciendo una persona que no hace parte de la izquierda, pero que cada vez que escucha el himno del Che, se crispa, no porque escuche algo que no quisiera escuchar, sino que me encanta. Me encanta lo que yo llamo el himno del Che, ni siquiera le sé el título. Crecí escuchando a Víctor Jara, las canciones que le dedicaba a Camilo Torres, los estudiantes chilenos, todo el tema de Basta. Crecí con ellos y las escucho y me gusta. Después de cierto tiempo ya cambio, pero son formas que me encantan. Víctor Jara, compositor chileno, yo les decía, se lo lleva la dictadura de Pinochet al estadio donde tenía una cantidad de personas y allá le cortan, no me recuerdo, no lo investigué en esta semana si fueron los dedos o la mano. Se la quitaron para que no tocara más la guitarra. Pero lo que voy es que, ¿por qué el Che hace parte de nuestra forma de representar lo público y una forma de entender lo que es humano? Porque siendo el Che un combatiente, es decir, que tenía un fusil, que mató a personas, no todo valía. Él intentó y lo hizo ser coherente. Ernesto Che Guevara, cuando triunfó la revolución en Cuba, yo no sé, a él lo nombraron ministro de algo, no sé si del interior o qué diablos, ustedes lo tendrán que saber. Siendo ministro, él iba a los cañabuzales a cortar caña. Él tenía clara el tema de coherencia, ser coherente. Y él muere siendo coherente. El hecho de coherencia nos permite tener una guía a las personas de quién es él, de por qué se le canta, de por qué lo tenemos. Y eso es un compromiso con la humanidad, el tema de coherencia. Entonces, por ejemplo, en este debate, yo diría, en la academia tenemos que buscar eso. No puede quedarnos por fuera. Entonces, José Luis, David lo tienen claro. La gente no participa, no hay participación. Pero ese es el hecho concreto. Y entonces, ¿qué hacemos? Es lo mismo que tenemos el problema en filosofía. El problema de filosofía es que hemos perdido la humanidad, pero entonces, ¿qué hacemos? No es que es una cuestión, cada quien sálvela, sino ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para encontrar lo humano? ¿Y qué va a ser lo humano? Es todo el problema uno de los grandes problemas de la filosofía. Y yo vuelvo y lo puntualizo. Entonces, si entre los grandes temas que tenemos es el tema de la inclusión, la repartición económica, que todos estemos allí, no completamente unos marginados y otros pocos con grandes cosas, y también está el tema de que hay que abrir el espectro en la política. Yo no puedo estar luchando eso a nivel macro y a nivel micro, moviéndome por aparte. Yo no puedo estar hablando de compañerismo en términos generales y en la familia ser un desastre. Pues en términos personales yo no concibo esas divisiones, y por eso es que para mí es muy importante que la academia tenga la capacidad de enfrentarse en términos intelectuales, de ver esos problemas que se están ahí presentando. Pues yo los veo, no sé si José Luis se refería a que no comparte lo que estoy diciendo, está bien, pero por ejemplo, dos puntos de David y José Luis que reflejan una situación muy concreta nuestra. Si se quedan en esos puntos, no David y José Luis, porque ustedes son dos estudiantes más, sino si la sociedad misma, meramente en Colombia, en el planeta, se queda simplemente en sus posturas,
pues en un momento estará a la derecha, en otro momento estará a la izquierda, y siempre estará cada vez más jodido todos. Cada vez será más el desastre, porque es que no estamos formando humanidad, para nada, que es lo que me parece, ese es el problema, uno de los problemas que están sucediendo, ¿sí? Pues la cuestión es ahí que veo, que está en esa línea, entonces, me interesa y pues estaré yo en eso, o sea, puntualmente. David dice que estamos en una especie de normalidad. En términos de experiencia no puedo hablar más de eso, sino de lo que estoy viendo es no. Yo quiero mucho las clases, estoy metiéndome aquí en las clases, sé que eso al final de pronto me va a generar grandísimos problemas, pero es mi modo de entender mi responsabilidad con lo que estamos viviendo. Pero sé que hay problemas, no hay normalidad. ¿Cómo se llevó eso? Veo que hay problemas. O sea, la elección refleja los mismos problemas de las elecciones en Colombia, que al final son unos cuantos decidiendo por todos. Por eso intentos de hacer ciertos cambios, intentos de validar el voto en blanco. Hay muchos. Una de esas más extremas, no la comparto, es obligar a todos a votar. Esa ha sido una de las posturas. O usted vota o deja de ser estudiante, o usted vota o se queda sin trabajo. Entonces ahí se obliga a todos a tomar partido. Pero ¿qué sucede si lo que hay que elegir ninguna de las opciones gusta? Entonces uno termina siempre como, ahí sí, presa de la gran maquinaria. Ahí sí se acaba son formas de quitar la protesta, es decir, de ponerme en situación marginal. Lo que aconteció en la universidad, ¿cómo puede ser interpretado? Sería la pregunta. Pues José Luis está diciendo, yo lo interpreto es porque la gente no quiere participar. ¿Por qué? Porque también podía suceder que existieran pocos medios para la participación, que había que aclararlo, que técnicamente votar por internet de pronto se generó problemas, había que desechar eso. Si se quita eso, tenemos un problema mayúsculo. Porque en el mundo académico, que se supone que es mucho más selectivo, que no están yendo a votar porque le están dando un techo, ni le están dando la entrada a una universidad, la gente no participa en su destino. ¿Qué está sucediendo? Entonces puede decir, no, es que esta forma de participación ya no funciona y hay que crearse otra. Y ese es el trabajo nuestro, pues para eso estamos, para pensar. Pues es lo que yo considero, ¿no? No simplemente volver a utilizar lo que está resultando mal y llevarse a los demás como si por fin alguien realmente tuviera la luz clara de cuál es la salvación. Esa es la dinámica que veo, ¿sí? Por eso es que me parece extremadamente pertinente que exista, que esté José Luis aquí hablando, que esté David ahí presente, que esté Lluvia aquí, los demás tratando de movernos académicamente a través de un tercero, Ana Aren, tratando de pensar problemas de la humanidad y problemas nuestros muy concreticos. Y aquí el problema es muy concreto, ni siquiera estamos afinando los grandes problemas, si se quieren, en mi modo de ver, que tienen que ver con la educación, sino serían problemas de participación. Aquí hay que volver a una nueva manera de participar, si es que se quiere asumir que lo que hacemos nosotros es el destino nuestro. Lo único cierto es que algunos deciden y se termina hablando por todos. Mis compañeros, cuando presenté ese cortico párrafo, unos decían, hay que apoyar a los estudiantes. Yo no me pongo en más debates, es como cuando alguien dice, el país está en paro. Okay. Significa una manera de ver que es difícil entrar a decir, de pronto muchos están en paro, pero el país, todo no está en paro. Los estudiantes hay que apoyar a los estudiantes, pero no sabemos qué es lo que piensan los que no votaron. Sabemos que entre los que votaron, 1.200 están en función del paro indefinido. Ahí hay usos
del lenguaje por parte de profesores, o sea, ya no voy a hablar de academia, de profesores de mi departamento. Son usos del lenguaje que son formas de falsas presentaciones. No voy a decir mentiras, pero exageran, por decir algo. Y las palabras son complicadas, y las palabras terminan arrastrando. Y uno entonces en ese arrastre termina matándose uno contra otros, y lo peor de todo es que uno se termina dándose durísimo y al final no deja ningún legado. Por eso es que yo creo que es muy importante que la academia, y más en estos problemas, siga siendo academia. Que esté José Luis, que esté David. Estos son formas de una especie de ágora, sin la necesidad, digamos, de tener que cautivar. Porque es que el ágora es distinta. En el ágora usted cautiva o es chiflado. Y cuando es chiflado no es meramente que le tiren manzanas podridas o tomates, sino que usted es el gran demonio. En nuestro país usted es el gran uribista y algo por el estilo, y adiós, si se salvó su vida, pues maravilloso. Pero estos recintos son mucho más interesantes. ¿Por qué mucho más interesantes? Porque hay un elemento que nos salva. ¿Cuál es eso? Al menos tenemos un tercero que nos puede decir, sobre esto pensamos, reflexionamos y pulimos, moldeamos un poco nuestra postura, para que no sea simplemente el golpe mío, golpe tuyo, o bueno, no hay golpe, y esa es su postura, esa es mi postura, y adiós. Ese adiós significa, se impone el que pueda imponerse, es nuevamente relación económica, ¿sí? Es el problema. Y lo que estamos viviendo en las decisiones son relaciones económicas. O sea, esta decisión, no estoy hablando del paro en general, estoy hablando del paro de la universidad. Es un producto de relación económica, donde ciertos intereses se imponen y van. Y esa es reducción, una reducción durísima, muy dura. Al ser económico le puede ir bien temporalmente, pero a la larga, cuando la humanidad se vuelve económica, estamos viendo los desastres que vamos. Son desastres complicados. En términos religiosos es la oscuridad. Es la neta oscuridad, que es reflejada en ensayos tan maravillosos como el ensayo de la ceguera. En el ensayo de la ceguera de José Saramago, el sálvese como quien pueda es porque ha perdido la referencia del otro. Y solamente hay alguien que mira, una mujer, que es capaz de no tolerar, porque es que el concepto de tolerar para mí es pobre, es en extremo pobre. La tolerancia, cuando aparece la tolerancia, es el desastre de las posturas, es el desastre de asumir que somos polifacéticos, de que tenemos muchas maneras de mirar. La tolerancia simplemente es aguantar, respeto y aguanto, y respeto y aguanto porque no hay de otra. Eso es desastroso, es decir, pierdo la capacidad de convivencia por simplemente coexistir. ¿Qué es economía? El universo no meramente económico es convivir. Las hormigas forman sociedades, como cualquier estructura viviente forma sociedades, pero las hormigas no tienen nuestros problemas, ellos simplemente coexisten. ¿Y por qué coexisten y no tienen nuestros problemas? Porque las hormigas, las abejas y cualquier estructura viviente formando microsistemas ecológicos no tienen individualidades. Y en estas situaciones lo que hacemos nosotros es acabar de matar la individualidad, en no rescatar la individualidad. Cada vez que uno dice, yo respeto lo que usted dice y lo tolero, es quedar en el universo de la coexistencia. Y creo que ahí ese no es el camino, no es el camino, porque ahí simplemente se va a imponer la fuerza, el más fuerte, y los problemas son de todos, y es mejor movernos entre todos, saber que se destroza todo, pero por ejemplo fuimos los que planeamos, hicimos esto, movimos estas cuestiones y demás, no simplemente fue
el que alguno, independientemente de que si se consideraba el gran elegido, nos movió. Es como una relación de pareja. Yo no tengo por qué imponerle al otro, ¿no? Vamos y intentemos ir. Ya si no podemos, pues, hombre, ya que vamos a seguir como pareja. O sea, no es posible. Pero hay que intentar ese camino. Es la línea mía. Y por eso en la parte personal, que es esencialmente, estoy acá y estaré, ¿sí? O sea, creo muchísimo en la fuerza de la palabra y en la fuerza de los conceptos. Y considero que las palabras y los conceptos lo ha perdido la sociedad y lo ha perdido el mundo de la universidad. La universidad dista mucho de ser eso. Y si se va a hablar de estudiantes, si se va a hablar de profesores, yo lo entendería simplemente como si se hablara más de un profesional más, trabajadores y demás, pero no como si fuera la conciencia de una sociedad. Aquí eso se ha perdido demasiado. De ahí hay una capacidad de usar las palabras y los conceptos, no necesariamente deliberadas, pero que rayan en la misma manipulación que hacen los otros ya de modo deliberado. Y es no quedar en los matices, en esos pequeños matices. No, si estamos en paro, hay un paro, pues, no sé, nadie lo fija, pero ha generado una estabilidad, es como si hubiera llegado un meteorito y no podemos decir que no. Nos tiene aquí, incluso estamos en una segunda clase de ahí con estas cuestiones, eso es un indicativo, claro. Sí, estamos en eso, de algunos, pero que mueven a todos. Y que en la universidad al menos ya generó una primera crisis, que no se puede negar. La primera crisis es esta. Hay un paro decretado por algunos, pero algunos estudiantes en algunas clases se reúnen con algunos profesores. Eso es muy interesante. Eso ya es algo positivo. Significa que no hay masa. No hay masa. Pues uno la puede negar en las palabras. De pronto son muy poquitos, sí. 3, 4 profesores o 3 y 4 estudiantes, sí, pero no es masa. No son los estudiantes, no son los profesores. Y es ya un hecho concreto en lo que estamos en esa situación. Por eso creo que, sobre todo, por ejemplo, tener las posturas, la capacidad de hablar de José Luis, de David, de moverse, de escucharles cómo tiembla la voz, porque representa emoción, pero dando énfasis a la palabra es ganancia. No somos meramente números, no somos meramente masa y podemos un poco intentar pensar y movernos en estas situaciones, ¿sí? Para mí eso ya es una ganancia monumental de la clase, el tenerlos a ustedes dos, el abrir esas posibilidades y de estarlo pensando a través de un filósofo, una mujer, que tiene claro eso, y es lo que estamos viviendo es un problema de emplear una palabra muy coloquial, de la instrumentalización de los seres humanos, de la economización de toda relación humana, de la que no se salva ningún modelo y que se han intentado soluciones. El modelo, llamemos de izquierda, el modelo inspirado en Carlos Marx, entreveía encontrar la humanidad en el comunismo. Para Carlos Marx, ser humano significaba que uno podía hacer cualquier cosa en cualquier momento. Por la mañana, pescador. Al mediodía, una persona que disfruta estar hablando debajo de una palma. Por la noche, estar escribiendo. Eso lo llamaba mundo polifacético, en eso encontraba la humanidad. Ese era como el lugar que él aspiraba a tener. El mundo humano que nosotros aquí entrevemos no es ese. Es un mundo donde se gesta lo grandioso, la historia, la memoria, una búsqueda de crear historia, de dejar legado a los otros.
Es un mundo donde es muy importante la coherencia, pero es un mundo donde las relaciones se sitúan en función de la historia misma del ser humano. Es la, digamos, centra no el hecho de la vida, del estar acá, como el hecho de generar, sí, memoria, historia. La vida humana es la memoria, lo que es digno de volver a ser cantado, lo que es digno de ser recordado, no para evitar, sino para igualarlo y superarlo. Así como era el Che, así como era Odiseo, así como era Aquiles, así como fue Platón, así como fue Sócrates, que no solamente estaban en relación a sus escritos, sino en esa relación frente a los otros, que no eran simplemente los otros con los que estaban, sino con los que iban a llegar, ¿sí? Esa es otra faceta de la humanidad, ahí se cuelan otras cuestiones, y hay muchas otras, o sea, hay una diversidad, una amplitud de maneras de entender lo que significa vivir humanamente. Y bueno, lo peor de todo, yo creo que acontece es cuando todo se reduce simplemente a un ejercicio de la violencia, que es la gran espada de Damocles que tenemos nosotros desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? No sé si José Luis o David o cualquiera otra en relación a este elemento muy puntual de nuestra vida acá, o sea, el elemento puntual que ha centrado David y José Luis, es candente por lo puntual, porque nos toca directamente ese tema de participación en las decisiones a través de un proceso que es votación, ¿no? O sea, esa es una forma, muy probable que tengamos que encontrar otra. No sé si José Luis, David o alguien más quiere pronunciarse en ese sentido. Profesor, lo único que yo digo es que, como digo, entiendo la causa de la universidad, ¿sí? Aunque no es clara, ¿no? Pelean por muchas cosas. Sí, está bien. La cosa es que, como le digo, todo estudiante, yo no soy el único, todo estudiante viene a la universidad a estudiar, no a vivir de paros. No, digamos, listo, que esos paros, el paro es más fácil porque así acceden más rápidos a las exigencias que uno quiere para beneficios más adelante, sí, más adelante, generaciones futuras, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué? Nosotros que nos vamos a graduar en 10 años o qué. Entonces, es decir, uno puede luchar por una causa, uno puede ganar, pero sin ir a perjudicar a otros. ¿Por qué no podemos ganar todos? ¿Sí? ¿Por qué no mientras uno no se perjudica atrasando su carrera, atrasando su continuidad en el estudio, ¿sí? Uno puede luchar sin perjudicarse a uno mismo. No porque es que yo quiero que el restaurante ya no me cobre 1.000 pesos de almuerzo, sino que no me cobren nada, entonces va a ser un paro por eso. Es decir, ¿por qué tenemos que perjudicarnos para poder alcanzar causas? Es decir, ¿por qué no se pueden alcanzar las causas sin irnos a perjudicar nosotros mismos? Simplemente estoy tratando de decir por qué no se lucha, pero sin que perjudiquemos a otros. Podemos ganar todos. Igualmente, como digo, mi propósito es estudiar, entiendo la causa, pero entonces tengan en cuenta esto. Además, la matrícula cero, eso fue un plantón en la alcaldía. Bueno, pues, digamos, respecto a lo que acaba de decir el compañero, lo del plantón no se lo discuto, se lo discuto porque no lo tengo claro. Sin embargo, pienso que por pensar en la continuidad y todo esto, si estuviéramos de manera presencial, yo diría, no, pues yo no vivo en Neiva, entonces estar en Neiva en paro me perjudica la billetera. Sin embargo, en este momento el 100% de la universidad está en sus casas. Por otra parte, siempre, desafortunadamente, las generaciones anteriores por tolerar y tolerar y tolerar y tolerar, es que el país está como está.
Yo la verdad de historia mucha no sé, pero sí lo más rápido que se me ocurre es el 4 por mil. Se quedaron calladas las generaciones anteriores y mire, nosotros tenemos que pagar. Entonces, si uno no hace algo en el momento, ahí se queda y luego ya es muy difícil evitarlo. Por otra parte, yo estoy de acuerdo que vinimos a estudiar y todo eso, pero pues se supone que estudiamos es para generar un cambio. Y pues si venimos solo a estudiar y estudiar, pues pienso que no estamos haciendo nada. ¿En qué momento vamos a cambiar la sociedad? Ya no, creo que no voy a decir nada más. Bueno, yo aquí, buenas Juan, tardes, profe, yo acá Juan para David, complementarle, no sé, hacerle como una especie de pregunta al compañero Andrés, de que dice que quiere estudiar, listo, todos queremos estudiar, eso es obvio, pero ¿estudiar para trabajar en dónde? ¿En un país absorbido por la corrupción? Esa es la pregunta que le dejo para que la analice. Y lo segundo que me parece muy importante es que al inicio de su intervención le mencionó al profesor de que las clases estaban normales y que todavía ha sido un malentendido, según como usted lo dijo en las redes sociales, se ha dicho que la votación ha sido nula. Pero usted está, digamos que se tomó esa noticia y digamos que la fuente no creo que fue muy segura y de una vez se tomó de que las clases estaban normales y que no hubo paro ni nada y usted está difundiendo eso en varias clases e incluso pues obviamente acá en las, las reuniones que tenemos con los profesores y en los grupos, sabiendo que la fuente que usted tiene de información no es confiable. Entonces Me, usted puede llegar a cometer algunas faltas en cuanto a la participación de las clases, porque algunos estudiantes pueden estar, no tienen el acceso al internet, no pueden estar pendientes de si hay clase o no, y usted por estar diciendo que sí hay, puede haber una controversia en ese tipo, digamos que más delicada, entonces tener mucha responsabilidad con las palabras que se manejan y las fuentes de información. me faltó decir algo, ahorita se me fue la palabra porque me escribieron. José Luis. ¿Qué más quisiera yo como colombiano que vivir en un país en donde no se requiera la violencia, la fuerza o la mala manera de solicitar las cosas? Pero es que estamos en un país donde si no es por la fuerza, el gobierno no escucha. Desafortunadamente todo tiene que ser por las malas, y si no es por las malas, entonces el gobierno no obedece, el gobierno no escucha al pueblo. Obvio, sería maravilloso que uno saliera con un letrerito, se parara a la calle, 100 personas, gobierno, cambie tal reforma, y el gobierno, bueno, listo, vamos a cambiarlo. Pero es que eso no pasa en Colombia. Aquí todo, desafortunadamente, casi todo es por la fuerza. Entonces sí, sería magnífico que no fuera necesaria la violencia, todo fuera con plantones, todo fuera con tapitas, así de noche, vamos a hacer bulla, vamos a hacer escándalo y el gobierno listo, vamos a obedecer. Pero es que en Colombia no pasa eso. Si aquí no hay violencia, aquí el gobierno no escucha al pueblo. Bien. Como tal, usan la violencia entonces para todo. Y no necesito estar documentado, profesor, no necesito estar documentado. Un comunicado que rondaba por Facebook, que no estaba publicado en la plataforma de la universidad, que no tenía ningún número de acta ni número de comunicado, que no tenía ninguna firma pertinente, así sea por lo mínimo de vicerrector, son características básicas, mínimas de cualquier comunicado. Entonces, por esa razón, no es comunicado. Y por eso ha habido controversia. Y tanto va así la controversia que tocaron enviar un link nuevo para que ahora sí participemos todos, porque la participación en realidad fue muy mínima del menos del 17%, que no era, por obvias razones no era natural que esto se diera como la solución de que no, ya, ese es el paro indefinido, pare de contar, se dieron de cuenta que no es así, tocaron que hacer un nuevo link para mirar y esperemos a mirar qué resultados dan, pero tengan en cuenta que la primer resultado que dieron publicando semejantes cosas no es así. Okay. Y en No es así, cierta yo no estoy hablando algo raro. Un comunicado oficial Mismo, que está publicado en la por eso, plataforma. sí, en cierta parte yo le doy la razón. Que el comunicado no fue oficial, listo, no fue oficial. Sí, yo le doy la Nadie le razón está negando también. eso. Pero el profesor mismo acá le mencionó que a él le notificaron directamente de la jefatura de que sí estaban en paro y que no puedan dictar clases. A eso es lo que me refiero. Ok, bueno, chicos, bueno,
estamos en un salón y ustedes ven, bueno, yo por lo menos los escucho y los veo. No es las ágoras, es un salón y la disposición, digamos, de nosotros es cada quien mira en su horizonte, ¿sí? Frente a su horizonte ya está claro qué es lo bueno, qué es lo malo y las maneras de proceder. O sea, eso es lo nuestro en tanto seres de este planeta, lo que estaba aconteciendo. Si uno de los proyectos de la filosofía es el cosmopolitismo, del cual yo hago parte, es decir, ser ciudadanos del planeta, estamos muy lejos, o sea, bastante lejos, y es un problema grave. Pues sí, la exposición es extremadamente diciente, es decir, es una desconfianza total en la posibilidad de ir haciendo cambios a través de la institucionalidad, de ir reformando procesos que canalicen mecanismos de participación. Digamos que es también una mirada muy puntual, lo ha enfrentado, lo ha señalado José Luis muy claro. Si no se hace algo, no se hace, y aquí nos lleva, complemento yo, el mar, el demonio, y es un acto nuestro el cambiarlo. Mi línea es un poco distinta, por eso de pronto no funciona, y es tomar un poco más de tranquilidad en el sentido de entender problemas como problemas de todos y que tienen que irse transformando. O sea, no solamente nosotros, es la línea en mi pensamiento, los que estamos viviendo, sino todos los que van a venir, que tienen que tener como unos referentes de qué es lo que se va a hacer. José Luis, pues no fue Juan David, José Luis manifestó muy claro el hecho de una postura de poder para hacer cambios. Sí, eso es problemático, eso es una de las herencias que tenemos. Quien no es capaz de generar violencia no se lo atiende. A eso ha conducido incluso la historia de la guerrilla ya en Colombia, por eso sus transformaciones. Se han vuelto guerrillas extremadamente económicas, de efectividad, de mostrar poder, y han perdido, digamos, eso que yo valoro tanto, que es su carácter de historia. Lo hacen en función precisamente de eso, que no es capaz de hacer sentir el dolor en el otro, no negocia. Fue también la postura que tuvo el Estado, muy, digamos, en el marco de la teoría joyciana, de que quien no siente que su vida está en peligro no se pone a negociar. La postura del Estado, del gobierno en aquel entonces, era hacer sentir que la muerte no solamente la tenían los guerrilleros rasos, sino que la muerte estaba a los que nunca le habían llegado, que eran los comandantes. Y comenzó toda una política de guerra donde iban los bombazos y empezaron a caer los comandantes, que dan luz en cierta medida de por qué después hubo negociaciones entre la guerrilla de las FARC, que después se separa en todos estos procesos, con el Estado. En esa lectura, y que se enmarca en la postura de José Luis, diríamos que no fue meramente por una preocupación por los colombianos, eran estructuras de poder negociando. En las estructuras de poder van a estar las estructuras de poder, no van a estar, digamos, no se va a pensar al resto, si es que eso tiene algún tipo de expresión. La estructura de poder impone, y se sabe muy consciente, si no tiene capacidad de hacerse sentir, no funciona. Esa es una línea, y es una línea en la misma línea que enuncia Juan David, que es una línea económica, es decir, Juan David plantea el problema, estudiar, ¿para qué?
entrar a un trabajo donde todo está tomado de la corrupción. Y es lo que yo dije al comienzo. Pues tal vez no se capta la fuerza. Es decir, es que plantearse en términos económicos significa que la corrupción está allí, porque es que la corrupción es un modo de ser del ser económico. ¿Corrupción qué es? O sea, la corrupción es lograr objetivos con el mínimo esfuerzo. Es la pérdida de coherencia, la pérdida de historia. Entonces, si Juan David plantea ese problema, que para mí es un problema, es claro que no podemos, me parece a mí, seguir situándonos en una confrontación de poderes, porque al final y al cabo vamos a seguir reproduciendo eso, es lo que yo veo. Es decir, confrontaciones simplemente entre poderosos. Por eso es que se arma el número. Si yo no tengo el dinero, voy a armar la fuerza de alguna otra manera. Y ahí se mueve, ese es el tinglado. Pero el universo que quepa la humanidad nunca va a estar allí. Por eso es la preocupación en filosofía, en pensamiento político, y cómo se hace para pensar la preocupación por los demás. En nuestro caso, en nuestro salón se evidencia que es un problema, es decir, es muy claro la confrontación de poderes. Difícil tratar de pensarnos, de mirar más allá de esa confrontación. Y veo la dificultad del poder, porque el poder no genera nunca una satisfacción, así las personas logren imponer sus criterios, ¿sí? Ahí va a generarse siempre demasiados sinsabores. Términos puntuales, porque estamos pues ya terminando, 1:53, estamos en una clase, en un paro, fantástico. Pues yo voy a seguir estando, no es para presionar, es decir, académicamente, yo no voy a sacar hasta cierto, o sea, nosotros tenemos un margen, un colchón. Hoy teníamos que pensar a Naren, que me queda para la próxima semana, con comenzar a trabajar un poco la reflexión de sujeto, realidad y naturaleza, por supuesto, enmarcado en el mundo donde estamos. Es más que necesario seguirlo pensando. Pero creo que es muy importante para salvar nuestras diferencias, pensarlo desde un tercero, desde la teoría y criticar la teoría, ¿sí? Para tratar de unirnos en esas posturas, en esas miradas. Creo que sería el elemento que propondría para la validez de la clase nuestra en la situación donde estamos. Pues seguirnos pensando a la luz de un pensamiento y criticar ese pensamiento desde nuestras posturas y desde lo que estamos leyendo, ¿sí? Eso sería para encontrar como horizontes y no quedarnos en una presencia vacía, en el sentido de escuché al otro, pero definitivamente no lo comparto y sigo con lo mío. Que es simplemente vacío y sentir que el tiempo se nos esfuma. Si vamos a estar, pensaría que vamos a tomar este pensador para tratar de precisar nuestros problemas. Que nos permita un tercero, ya que entre rostro con rostro es muy complicado, pero a través de un tercero nos puede modular, no para escaparnos y situarnos de espalda, sino para ver hasta dónde es válido, por ejemplo, lo que planteo yo, coherencia y grandiosidad de la parte académica, frente a algo ya muy concreto y muy típico del mundo económico, de la relación económica que plantea José Luis. Poder, capacidad de poder para lograr resultados. Creo que ese es un debate muy interesante. ¿Qué tanto poder logro armar para lograr resultados? ¿Qué tan importante es que el resultado sea ahora? Que me piense yo como el directamente beneficiado. Pues en eso han estado de acuerdo tanto José Luis, Juan David como David Andrés. Curiosamente en esta parte no he escuchado las voces femeninas, que son a veces más radicales, pero también más nutren un nivel de benevolencia distinto. Pero punto en común que han tenido los tres desde sus islas es el tema de la individualidad.
¿Cómo me beneficio yo como estudiante? ¿Cómo me beneficio yo como persona que hace parte de una sociedad, acaso José Luis, que ha quedado marginada? ¿Cómo el poder que logro armar con los demás es capaz de imponer criterios? Porque es imposición. No digamos, o sea, José Luis dice, sí hemos logrado cosas, tumbamos la reforma de Carrasquilla. Ok, sí. Un grupo tumbó la reforma. No significa que todos estén allí. Sí, un poder la tumbó. Bien, pues estamos en la misma cosa. Es decir, al final no logramos distinguirnos puntualmente. En la vida, digamos, más de largo plazo, en esta confrontación tan dura que ha tenido nuestra sociedad colombiana. Es el mismo problema que tiene las guerrillas de las FARC, o la exguerrilla de las FARC y las disidencias de las FARC, los helenos, con los paramilitares. Ellos han buscado siempre mostrar que unos generan unos muertos que son buenos muertos y otros que son malos muertos. Han tratado de generar esa diferencia. Pero en una línea por resultados, desde lo que yo veo, es que al final todos terminan siendo lo mismo. Eso sí le preocupaba, por ejemplo, al Che. El Che no quería, él quería ser diferente. No sé si eso sigue siendo importante. En la línea netamente económica de resultados, que es donde estamos, lo que plantea Juan David de la corrupción es elemento natural. Y creo que es de los menores problemas, porque refleja lo que es un ser económico. El problema es que lo que resulta bien de acuerdo a quien haya ganado. Entonces, es la lógica de los vencedores, la que tanto fastidia. Los que se ven avalados por el resultado, todo está bien, los otros no. Pero siempre el que triunfa dice todo estuvo perfecto. Era la postura clásica que tenía Eichmann, ese coordinador de los campos de concentración que va a estudiar a Naren en otro texto que se llama Eichmann en Jerusalén, que les dijo a sus jueces, yo se los mencioné, hombre, condéneme, pégueme, máteme, haga lo que quiera, si usted ganó, lo aplaudo, tumbó a Carrasquilla y demás cosas, ok, muy bien, aplausos. Pero si hubiera cambiado un poquito la historia, era al revés. ¿Y quién tiene esto? ¿Qué era lo bueno? No, entonces lo bueno está dependiendo de quién gana. Eso es digamos, otra de las crisis de las relaciones, si se quiere, morales. El utilitarismo, que es una forma de relación ética, es decir, el utilitarismo valora el bien por lo que se gana. A mi modo de ver, que ya no es tan pequeño, tiene muchas décadas de estar reflexionando sobre esto. Profesor, qué pena le interrumpo, qué pena interrumpirlo. Lo que pasa es que tengo otro profesor que dice que él sigue dando clases y es inglés, entonces debo retirarme ya, la clase empieza en un minuto. Ok, ya iba a terminar. Muchas gracias. Lo que estaba señalando es, al final todos quedamos todos valorando lo que acontece, de acuerdo al que está triunfando. Entonces cierro. Aquí yo seguiré estando en la clase. Comenzamos la próxima con lo que teníamos, que era reconstruir la vida histórica de Anare. Y iremos para la siguiente con lo de la epistemología, teoría de conocimiento. La diferencia entonces con la cuestión de inglés, al menos en mis clases, hasta que no se tenga una clara, digamos, horizonte, lo que se va a hacer es que aquí no se está jugando nota y que el contenido pues, realmente comenzaría a partir de la cuarta clase, cuando iniciamos ya con el prefacio y todo eso, que está más o menos en el programa. De momento, en relación con el programa, tendríamos uno de atraso, pero dadas las circunstancias, creo que no hay ningún problema en esta situación. Pues es todo. Pues un abrazo a todos ustedes y ya aquí yo seguiré estando. Con todos ustedes. Muchas gracias, entonces. Ok. Profe, gracias. David, Carol. Bueno, profe, gracias. Julia. Ok. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe.
Que Hasta estén luego. muy Hasta luego, bien, profe. Hasta luego, profe. que estén muy bien. Una feliz tarde para todos. Un abrazote. Y por favor, si se encuentran en la calle, abrácense, no se vayan a poner a pelear. Eso dejémoselos para otros. Nosotros no estamos para esas cuestiones. David, Andrés y Lluvia. Bueno, Lluvia me sigue aquí acompañando un ratico. Profe, una pregunta. Lluvia, claro. ¿Usted va a enviar la grabación? Claro. ¿Cómo diablos se hace eso? ¿Por correo? Sí, no sé. Y otra pregunta. ¿Usted Sí. ya envió los libros que tenemos que leer o todavía no? Ya, lo voy a hacer. Voy a enviar el libro. Solamente es un libro. Sí. ¿O por No, el grupo de ya WhatsApp? lo voy a enviar por el grupo de WhatsApp. Ya lo Vale, voy a gracias. de inmediato. Hasta luego, profe. Lluvia, no se me vaya. Si no llega en 7 minutos, por favor me escribe al WhatsApp en forma privada. Profe, ¿qué pasó que no llegó? Vale, muchas gracias. Hasta luego. ¿Listo? Ok, adiós. Chao, David. Hasta Chao, luego, María profe, Alejandra. gracias. No, a ustedes, muy gentil. Nos estamos viendo. Voy a... entonces, ¿esto cómo hago? Quitar aquí grabación. ¿Cómo es esto? Yo realmente no sé. Voy a... Profe, es que creo que a usted le llega un mensaje al correo de la grabación, entonces usted lo que hace es reenviarlo al grupo, a nosotros como tal. Podría también enviar el link por el WhatsApp, si se le facilita más por WhatsApp. Listo, perfecto, María Alejandra. Listo, profe. Y ahí tendría toda la grabación también de la clase pasada, ¿no? Sí, se supone que sí, señora. Ok, entonces voy a hacerlo de una vez. Listo, profe. Muy amable. Bueno, Un señor. abrazo, que estés muy bien. Y aquí como pincho esto para que se grabe. Pare. A ver, todavía me siguen grabando. Aquí yo haciendo el oso. Bueno, detener por fin. Detener grabación. Detener grabación.